Yo he titulado mi mensaje de esta mañana para usted y publicado para la República Dominicana: el fuego que te aprueba y la fe que te revela gozo. Porque creo que es esencial ver los versículos 2 hasta el versículo 11 y los versículos 12 al versículo 18, que es a donde Santiago culmina acerca de dándole una buena perspectiva a las 12 tribus que estaban esparcidas por el mundo, a los cristianos judíos de aquel entonces. Nos lo trae a nosotros hoy en el siglo XXI para que nosotros entendamos cuál es la manera, cómo y cuándo debes tú de accionar con tu fe. Anoche en la madrugada yo me cuestioné a mí mismo. Déjeme decirle algo: yo lloré viéndome en el espejo de la palabra de Dios mientras veía estos textos. Escribí, creo, en mi cuenta de escribí acerca de lo que es el dolor. Leí un párrafo del libro de Daniel Orton, un escritor norteamericano, y él hablaba del dolor, cómo el dolor se resume, cuál es la calidad de ese dolor. El dolor en la vida cristiana, las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento, no son obstáculos, es necesario. Es necesario que tú y yo nos examinemos constantemente, día a día, en la fe cristiana, cómo estamos viviendo. Yo me cuestioné mi pensamiento y entendí que esa realidad de cómo los puritanos veían su vida y ellos se juzgaban, se cuestionaban, eran claramente obvia, claramente precisa y claramente notoria. Hermanos, algunas veces nosotros pasamos por las pruebas, tomamos la prueba y no hay una examinación, no hay una confrontación, no hay un arrepentimiento, no hay una genuina pasión por el deleite en Dios. La pregunta esto es: ¿qué hace la prueba en nuestra vida? ¿Por qué Dios no aprueba? Y en otras palabras, Dios no tienta a nadie, hermanos. Eso es lo que Santiago nos va a decir, equivalente a lo que Job nos dice, cómo Satanás lo tentó y cómo Dios aprobó y le soltó rienda suelta a Satanás para que prueba a Job. En este vocablo de lo que Santiago tiene que decirnos es paralelamente lo mismo, pero con otra connotación. Porque si Dios no conoce el mal, Dios no hace mal a nadie, ¿cómo es que nosotros podemos decir que Dios no tienta, que Dios no aprueba? Hermano, lo que le pasa a la vida por escoger a Dios en este mundo trivial, en este mundo hostil, es equivalentemente que tu sufrimiento tiene que ir remontado a lo que tú entendiste en el momento que tú confesaste, en el momento que tú abriste tu corazón a Dios. Ese sufrimiento, ese yugo, como Jesús lo dice: cargar mi carga, cargar mi yugo, mi carga ligera, mi yugo, tomar mi cruz, seguir mi cruz. Ese discipulado, ese discípulo, ese esclavo para Dios, tiene que remontarse a entender que este mundo no lo va a dejar sin ninguna aprobación. Todo en esta vida, como decía alguien por ahí, es prueba para el cristiano. El impío, el depravado, el que no conoce a Dios, se le importa tomar la prueba, jugar con la prueba, someterse a la prueba, cuestionarse, acumular las pruebas, pero literalmente su vida se va deteriorando poco a poco y la muerte está a la puerta. Eso es lo que nosotros vamos a ver en estos pasajes, y simplemente estoy aterrizando por lo que vamos a venir diciendo con respecto a estos pasajes. Hermano, no hay una sola cosa que nosotros seamos nutridos por la palabra, hechos por la palabra, nacidos por la palabra, porque si la palabra no es nuestra paternidad de eternidad, nuestra fe es hueca, nuestra fe no tiene nada que creer, nuestra fe no tiene gozo. Santiago nos va a ayudar a entender que la prueba, al pasar la prueba, lo que determina en nuestra vida es gozo. Porque la fe que posee a Dios es una fe comúnmente, verbalmente, obviamente, lógicamente, racionalmente,
que posee a Dios, ella no está para abstenerse con las pruebas, para jugar con las pruebas y la tentación. Ella está para gozarse en su Señor. Bien dicho eso, antes de entrar a los pasajes bíblicos, oremos al Señor, pidamos al Señor, busquemos al Señor en estos pasajes, en esta adoración. Que fluya Dios en nuestro corazón y nuestra mente. Oh Dios, buen Padre, deleítate en ver a nosotros y escudriñar estos pasajes. Conecta en nosotros una realidad que no podemos atravesar las pruebas solos. Necesitamos de tu mano sostenedora. Necesitamos de tu amor constante. Necesitamos entender que tú eres el todo en todo y sobre todo, y que nos llena en todo. Necesitamos una posesión de la fe, una confesión de la fe, pero una posesión, una fe que te posee a ti. Glorifica tu nombre en esta mañana mientras estos laicos, este siervo de labio impuro pueda predicar tu palabra, lo que tu palabra tenga que decir, no lo que yo tenga que decir, porque lo que tú tienes que decir es mucho mejor de lo que yo tengo que decir. No confesamos, no nos confiamos, no nos sometemos a razonamiento de hombre. Aquí está todo. Fluye en nuestra vida. Habla nuestros pensamientos, habla nuestros corazones, penetra tu palabra en nuestra vida, concuerda en nuestros corazones que en las pruebas, en las tentaciones, en el adulterio, en la pornografía, en el aborto, en la mentira, en la envidia, no mora tu justicia, no mora tu amor, no mora tu consuelo, tu soberanía, no mora. En el ego mío, en si no me examino con tu palabra, no puedo progresar. Tengo que verte a ti en cada etapa de mi vida, igual como esta audiencia tiene que verte en cada etapa de tu vida, de su vida. Háblanos, Jesús, en esta mañana, y haznos entender que nos gloriamos, que nos gozamos cuando no nos sometemos a cuyas pruebas, cuando no tomamos cuyas pruebas, cuyas tentaciones, sino que nuestra fe revela tu deleite, tu pasión, tu amor, tu benevolencia, porque tú eres un Dios único, nutrido con tu palabra en nuestras almas. Háblanos, ayúdanos, como nos dice John Piper en su libro Desear a Dios. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Déjame citarte, solamente para introducirte, esto es lo que John Piper escribe en su libro Desear a Dios, en su página 55. Yo creo que es sumamente vital que nosotros conozcamos el apoyo de lo que la fe es, atravesando cuyas pruebas, cuya lógica de este texto, lo que este texto revela, lo que este texto habla, lo que este texto quiere, lo que esta realidad de interpretación monética ahuyenta clásicamente en su contexto. Porque el versículo 2, y simplemente estoy parafraseando los textos un poco, sin entrar a los textos, el versículo 2 hasta el versículo 4 nos va a apoyar en una literatura universal. Tiene que ver con el cuerpo humano y tiene que ver cómo el creyente actúa y acciona en su purificación acerca de las pruebas. El texto, hermano, habla, repite y hace que lo que nosotros hacemos, buscamos, malinterpretamos algunas veces, porque lo malinterpretamos como es. El meollo es
la revelación de la justicia de Dios sobre la vida del alma del hombre, como un puritano dijo en el siglo XVIII, que estaba dando esta serie en la Carta de Santiago, llamados a vivir coherentemente. La coherencia de la fe cristiana descansa en Dios. Las pruebas descansan en ti, porque tú vives en la carne. Dios no vive en carne, Dios es espíritu. Y como dice John Piper, el que lo va a adorar, el que lo va a buscar, debe de hacerlo en espíritu y en verdad, que fluya de su corazón. Y John Piper creo que es uno de los, hermanos, antes de leerte, te voy a decir algo, me apasiona. Creo que voy a comprar todos los volúmenes de él. Me apasiona como John Piper destila de cada cosa y cómo hace conclusiones que concuerdan bíblicamente realmente con lo que es un hedonista cristiano. El banquete de un hedonista cristiano es gloriarse, gozarse, deleitarse en Dios, lo cual que todo cristiano necesita hacer. Él dice lo siguiente: así que la fe que agrada a Dios es la seguridad de que cuando nos volvemos a Él encontramos un tesoro que nos satisface todo. Encontramos el eterno deleite de nuestros corazones. Pero puedes ver lo que esto implica que algo ha sucedido en nuestros corazones, en el acto de fe. Implica que debajo y detrás del acto de fe que agrada a Dios se ha creado un nuevo deleite, un deleite por la gloria de Dios y la belleza de Cristo. Ha nacido una nueva clase de gozo. John Piper nos está diciendo, ha nacido un deleite nuevo. ¿Por qué? Por la fe que posee a Dios. Hermano, ¿usted sabía que no todo el mundo posee a Dios? ¿Usted sabía que nosotros no queremos esperar absolutamente nada en la paciencia de cómo Dios acciona? ¿Usted sabía que nosotros somos incompetentes con otros? Nosotros somos competentes con otros. John Piper nos está diciendo, la fe que posee a Dios nace de un nuevo deleite, nace de conocer a Dios, nace de volvernos a Dios, nace de un gozo nuevo. Hermanos, el cristiano genuino, de una fe genuina, no está involucrado en los antivalores de un mundo hostil. Él está involucrado con los valores, pero él sabe que él tiene que sobrepasar las tentaciones y pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba y qué es una tentación? Una prueba es lo que te prueba, lo que refuerza, lo que pule, lo que le da forma a tu carácter cuando esa prueba llega. Hermanos, la prueba y la tentación son conjuntas, porque la tentación atrae a la prueba y la prueba somete a la tentación. Hermanos, la prueba lo único que hace la fe cristiana es pulir tu carácter. Por eso te aprueba Dios con fuego. Te aprueba Dios con fuego. Aprobó a través de Satanás a Job y Job salió victorioso. Eso simplemente, sin entrar a los pasajes, lo que yo te estoy explorando un poco para que tú entiendas el término de lo que vamos a venir diciendo. Y te dije ahorita que yo he titulado mi mensaje: el fuego que te aprueba y la fe que te revela gozo. Espérate, Mael. Entonces, si el mundo con la carne me aprueba, mi carne, mi yo, que combate contra la ley de Dios y contra el Espíritu de Dios, eso es lo que Pablo dice en los Romanos, ¿yo me puedo ir al infierno? Sí y no. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Porque el problema es que nosotros como cristianos no tenemos que cautivar el pecado. No tenemos que planificar el pecado. No tenemos que estar mirando una pantalla y viendo pornografía.
no tenemos que envidiar, ni tampoco hablarle mentira a otros. Por eso John Piper resumía que todo el hedonista cristiano no titigüea en la presencia de Dios con el alma del hombre, en el alma del hombre. El hedonista cristiano no titigüea con la presencia de Dios en su vida, porque la presencia de Dios está en su vida, y Dios todo lo ve, todo lo oye, y todo lo oye y todo lo conoce. Y como Dios todo lo oye y todo lo conoce, pues entonces no podemos titiguar con la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, un hedonista, un cristiano genuino, de una fe genuina, y voy a entrar ya a los textos, es un cristiano que no debe de manipular los atributos y las bendiciones y las promesas de Dios ya cumplidas en su vida. Y yo te pido que por favor abra tu Biblia y pase conmigo a la carta de Santiago, en su capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Vamos a hacer dos parámetros. Vamos a cubrir los versículos 2 hasta el 11 y los versículos 12 hasta el 18. Hermanos, estoy en la nueva traducción, estoy en la Reina Valera, te dije ahorita, vamos a cubrir una gran parte de la carta de Santiago con la versión Reina Valera. Hermanos, remóntate, asegura tu cinturón, abróchate el cinturón y naveguemos sobre esta realidad de lo que hay detrás de esta profunda realidad sobre la prueba y la fe, las tentaciones y la fe. Esta es la palabra del Dios viviente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien da tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, por cuanto sale del sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Yo creo que una de las cosas que ahora, la pregunta del siglo, la pregunta, ¿por qué Santiago comienza, hermano, tener por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas? La palabra hallaos concuerda a la palabra en el hebreo kamotos. Hallaos. Tú te hallas en en profundas pruebas. Déjame describirte hallaos en esas cuyas pruebas. Pruebas en el dinero, pruebas en los logros, pruebas en los títulos, pruebas en el ministerio, pruebas en la tiranía, pruebas con los matrimonios, pruebas con la política, pruebas con el Estado, pruebas. El cristiano tiene pruebas por todos lados, pruebas en su propio mismo interior, claro, porque tiene que sacar lo que su corazón cree que es agradable delante de Dios y no lo es. Pruebas donde quiera. Hallaos, la palabra hallao akotos. La palabra hallao es que te halla constantemente mientras no salga de la presencia del pecado. Te hallas en pruebas hasta que no sales de la presencia del pecado.
hallados. ¿Por qué nos hallamos en dicha prueba? Ahora, elemento clásico es tener por sumo gozo. Santiago no le da una baja perspectiva al gozo, no le dice sumo gozo. Él no le da una baja perspectiva, no le da el sumo gozo. Hermanos, porque Jesús sabe nuestra debilidad, y como Jesús sabe nuestra debilidad, Santiago no dice sumo gozo. Sumo gozo, ¿por qué, Santiago? Tiene que asumirte y realmente profundizarte y hallarte en las pruebas, pero teniendo una suma importancia de gozo. Déjame hablarte un poquito más personal. Hermanos, algunas veces cuando nosotros tomamos la prueba, nos seduce esa concupiscencia, que eso es lo que vamos a ver en los versículos 12 en adelante. Esa concupiscencia se da, ese deseo mal ordenado de nuestra vida. No nos juzgamos a nosotros mismos. Hermanos, hay cristianos que se conduelen con su pecado, cuando lo toman, lo consumen y lo nacen de su propio mismo interior, hace que nazca de su propio mismo interior. Hay otros hermanos que se humillan, hay otros que no le ponen interés a eso. El problema es la santificación progresiva. El cristiano que se halla en la prueba, que se halla en la tobía de la prueba, tiene que entender que ese meollo de esa prueba o se divierte o se deleita en el gozo, agarra la prueba cuando somete su cuerpo en cuyas concupiscencias, deseos desordenados y nace el pecado, o se arrepiente, se humilla o se cuestiona o no hace nada y es como que nada ha pasado. No hay santificación. Hermanos, el producto de la impiedad y la inmoralidad, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, es el fruto de un mundo que está completamente acabado por el pecado. Yo creo que una de las cosas que yo anoté esta madrugada, y te lo voy a decir, en los versículos del 2 al 4, el gozo inesperado, Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando pasé por diversas pruebas. No significa alegrarse por el sufrimiento, sino por lo que es el sufrimiento producirá en nosotros. ¿Qué es lo que producirá el sufrimiento en nosotros? Una forzadez de pecado, una forzadez de carácter. Va a reforzar, va a pulir, va a someter el pecado, el sufrimiento. Hermano, si tu mamá, te lo voy a poner de esta manera, si tu mamá, si tu familia está pasando por una situación en un hospital, ¿tú te vas a alegrar por eso? Ahora, lo que va a producir ese sufrimiento en el mañana de ver a tu mamá regresar del hospital a su casa y estar sumamente mejor, eso va a producir gozo. Ahora, ¿qué hace el sufrimiento en la vida del ser humano? Es simplemente, en la fe cristiana, pulir al cristiano, capacitar al cristiano, adomar al cristiano, a sabiendas que no puede combatir solo con el sufrimiento y necesita una fe que posee a Dios. La madurez cristiana frente a la adversidad no es obstáculo, es la suma del entrenamiento en la escuela y en el hospital de Dios. Dios es tu profesor y Dios es tu doctor por excelencia. Claro está. Más claro de ahí, como dicen en el pueblo dominicano, no salte el agua. No falte el agua. Hermano, el versículo 4 dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, si que os falte cosa alguna. Claro, no te va a faltar nada. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Es su equivalente inmediato, universal, un meollo clásico, un verbo extraordinario, que no falte cosa alguna. Claro que no te van a faltar las pruebas, las tentaciones, las bendiciones, el gozo cuando las pases. Hermano, porque cuando se habla de la eternidad y del Evangelio de Cristo, sometemos y claramente tenemos una buena cosmovisión de la vida cristiana, pero algunas veces tenemos una mala perspectiva acerca de lo que Dios ya nos ha dado. Nos ha dado la espada de verdad, nos ha dado la vocación de la oración, de la confesión. Hermano, si una fe, como decía John Piper, que se deleita, que ha nacido un nuevo gozo. Hermano, el gozo es esencial. El gozo es esencial en la vida tuya y en la vida mía. Yo me gozo cuando veo que la iglesia está creciendo universalmente en todos sus parámetros. Y si un pastor le está beneficiándose de su trabajo y la iglesia le está bendiciendo, yo me gozo por eso. Yo me gozo. No solamente me gozo en ver la realidad y la porción que Dios tiene para nosotros, en cuyas indiferencias tenemos diferencias, sí, porque no tenemos una misma mente. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera, pero Dios está centrado en su iglesia. Y Dios quiere ver a su iglesia que lo siga poseyendo. Porque la santificación progresiva alude las pruebas, alude el mal carácter, desvanece eso, borra eso. El alma que se deleita en Dios debe entender que el sufrimiento, las pruebas, las tentaciones son necesarias. Son sumamente necesarias para la aprobación de tu vida y la mía. Yo creo que pasé mucha hora. Creo que comencé a las 5, terminé casi a la 1 de la mañana, porque necesitaba entender y ver esta Biblia nueva. Gracias a Dios por darnos los recursos para tener materiales nuevos y ver lo que Santiago me estaba diciendo. Y yo me decía dentro de mí, algunas veces no me ha pasado. Algunas veces yo, de ya hermano, se lo digo aquí en cámara, se lo digo a ustedes. Algunas veces yo no pasé por la prueba con gozo, me sometí a ella, consumí el pecado y vi a nacer la muerte. Eso me ha ayudado a aprender en más de 13 años en el Evangelio que mi vida, y te voy a mencionar a mi mentor, 7 años hasta los 15 años, murió en el 2017. Y R.C. Sproul dice: la manera como Santiago ve a la iglesia en aquel entonces, él siendo un líder de Jerusalén, en los años 45 al 50, en Jerusalén, Santiago veía la pobreza espiritual, mero crecimiento y una fe hueca. ¿Por qué Santiago le escribe a estas personas de esta manera? En disciplina, amonestación y resultados de su fe. Porque Santiago tenía el objetivo bien claro, que la meta final, las dificultades ponen a prueba la fe para desarrollar paciencia, perseverancia. El objetivo es que lleguemos a ser perfectos, cabales, es decir, espiritualmente maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Dice, cosa que no falte nada. El problema es que cuando nosotros no nos falta nada, algunas veces queremos un poquito más para consumírnoslo. Eso ayuda a que nuestra vida sea completamente paciente, capaz de poder profundizar un poco más en lo que ya tenemos. No, Santiago y R.C. dice que no nos falte nada, hermano, porque Dios sabe que no nos va a faltar nada en las pruebas, en las dificultades.
en el sufrimiento. Pero déjame decirte algo, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí para ti y para mí. Hermanos, no dejemos, amados oyentes, amados hermanos, no dejemos que el deleite, el gozo que tenemos en Dios, en posición de la fe, se vuelva un obstáculo para nosotros no ver la realidad de nuestra vida, cómo va en la fe cristiana. ¿Se entendió? Nosotros tenemos que examinarnos completamente. No un día, no 2 días, no 3 días, no 4 días. No, si tú eres esclavo de Dios, tienes que examinarte. Tienes que saber que el mundo allá afuera tiene la impresión y la capacidad de tirarnos pruebitas para que nosotros no la comamos, la disfrutamos y nos deleitemos en ella. Concluyendo los versículos 2 hasta el 11, versículos 5 hasta el 11, voy a leer el versículo 6, versículo 5, versículo 7. Escucha, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Para qué necesitamos la sabiduría, Santiago? Te voy a decir ahora, hermano. Y sin reproche, y él, el cual da a todo abundantemente, sin reproche, y le será dado. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que recibirá tal cosa alguna del Señor. Párate ahí. ¿Por qué Santiago dice eso? Déjame volverme para atrás. Ahora tú me estás diciendo que pida sabiduría. ¿Para qué yo la necesito, la sabiduría? La sabiduría de Dios, ¿qué es lo que invade la mente humana? ¿Cuál es el resultado de esa sabiduría? Déjame darte el resultado un poco. Pedir con confianza significa no saber cómo actuar ante una prueba. Debe pedirle sabiduría a Dios. Él la da en abundancia y sin reproche. El peligro de tú pedirle a Dios frente a las pruebas y las tentaciones, para parafrasearte un poco esto, la palabra universal griega que se transmite en Miqueas y en Jeremías, aquí también es un paralelo. Te estoy dando un poquito de exégesis. No es lo contrario de lo que la sabiduría hace, sino que la sabiduría hace que nuestras pruebas, tentaciones salgan a flote. Es decir, si tú vas a pedir sabiduría a Dios, pídela sin dudar nada. No te vuelvas como la onda del mar, que son arrastradas de aquí para allá. Por eso Santiago nos dice más adelante, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él pide una cosa hoy, pide otra cosa mañana, pide otra cosa mañana. No tiene un estándar compuesto a lo que Dios puede dar. Ahora, ¿para qué pedir sabiduría si Santiago nos está diciendo que no nos va a faltar cosa alguna? Bueno, tú vas a pedir sabiduría para poder ordenarte en la vida cristiana, para poder sobrepasar cuyas pruebas y tentaciones. Tú vas a pedir sabiduría para poder saber dirigirte, conducirte en la familia de la fe. Por eso Santiago dice punto, coma, aparte, pero pida con fe, no dudando nada. Pon punto y coma. Paralelo. Hay una separación en el texto. La separación es pida con fe. Pida sin dudar nada. Pero no pida, hermanos. No pidamos para que este mundo siga en control de nuestro salario terrenal. Pida con fe para que Dios sea el producto de su vida. Pida con fe y sométase a Dios para que Dios sea la capacidad de su mente. Pida con fe, entendiendo y sabiendo que usted no puede ser como la onda del mar. Usted no puede decir un día aquí una cosa, otro día allí la otra cosa. Hermanos, se va a volver un títere universalmente dando vueltas, sin ideas, sin un enfoque, sin una mente clara acerca de lo que es la profundidad del evangelio en la vida cristiana.
A veces yo me río con gente en las redes sociales, tales pentecostales, y me guardo el nombre. ¿Qué es lo que le estamos haciendo al Evangelio? Hermanos, una vida de fe, esta es mi nota, una vida de fe. Piensa, analiza qué necesita y qué no necesita por el momento. Hermano, usted sabe que algunas veces la base de nuestras pruebas de tentación es porque nosotros pedimos. Y le pedimos lo mismo a Dios. Yo he notado eso en mi vida, yo no sé en la tuya. Pero nosotros le pedimos lo mismo. Hermanos, somos tan buenos y capaces de afrontar a nuestra vida que todo el mundo tenga que vernos universalmente en las redes sociales, que nosotros estamos orando a otros. O que nosotros estamos orando por una profundidad. Y ustedes saben a qué me refiero. Ya eso nosotros lo hemos hablado en consejería y en reuniones. Carlos William Church me escribió un correo anoche, yo lo leí. Tú tienes un problema con esas personas. Y yo le digo, yo no tengo ningún problema con esas personas. No sé si esas personas tienen un problema conmigo. Hermanos, el ego, la envidia y la angustia de antipiedad, hermanos, nosotros no queremos llevar todos los elogios nosotros. Nosotros no queremos darle elogio a otro. Nosotros no vamos a levantar nunca un teléfono y decirle, no, pero tú necesitas esto y nosotros estamos aquí para ayudarte. No. Y Carlos Wilson me dijo, sí, tú tienes razón. Y yo le escribí para atrás. Después me llamó. Hermanos, las razones por qué la Biblia es tan clara. Yo estoy en Chipa aquí, como dicen ahí, bueno pentecostal, Chipa, candela. ¿Por qué la Biblia es tan clara en los elementos básicos de la fe cristiana? Porque Santiago nos dice en el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, que es el humilde condición, gloríense en su exaltación. Aquí ya hay un paralelo entre la riqueza, la pobreza espiritual, la riqueza en Cristo, porque Santiago nos va a decir que Dios cogió los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Ahí está. Solo un capítulo, una tesis, desde el versículo de en adelante nos habla de la fe. ¿Por qué era tan necesario que esto aparezca? Aquí aparece la palabra fe más de 16 veces. Se lo mencioné en el sermón más de 16 veces en todos los pasajes de Santiago. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que el que le cree y le conoce entienda que Él está. Hermano, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? Porque lo que nosotros vamos a ver aquí ahora, en estas notas que yo hice y en este bosquejo, es cómo es que nosotros podemos acribillar eso. Vamos a volver para atrás. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mal, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está. La duda que si esto va a pasar, o esto no va a pasar, o esto va a llegar, o esto no. Y somos así tan impacientes. Por eso Santiago lo dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No queremos paciencia, lo queremos ahí rápido. Pero pasaron 3 años, 5 años y Dios no me responde esa oración. Hablaba con alguien ayer en el trabajo, en una de las oficinas, una joven que se descarrió y ahora está volviendo, y ella tiene una voz lindísima para adorar a Dios, y se descarrió, y ella está orando, y ella está volviendo de nuevo a la iglesia, a comenzar la iglesia de nuevo, y yo le dije, mira, Dios siempre tiene los brazos abiertos, Dios siempre va a estar, y siempre te va a esperar, y siempre tú vas a ser parte de la familia de la fe. Ahora, el problema es cómo tú entiendes eso y qué tú necesitas con el arrepentimiento y la fe. Y ella me dice, no, porque yo estaba orando por esto y Dios no me lo ha dado todavía. Y yo le dije, bueno, seguro que tú no lo necesitas ahora mismo. O te lo va a dar y tú no lo sabes administrar.
Hermanos, decía alguien por ahí que la fe no se basa en lo que nosotros podemos poseer. La fe se basa en el conocimiento pleno, la capacidad plena y la administración plena de lo que Dios puede darnos, porque es mucho mejor de lo que Él nos va a dar, de lo que nosotros podemos pedir. La adoración, la intervención, la suministración, los valores que nosotros tenemos en la fe cristiana no descansan en mí como hombre, ni en otro hombre que se crea ministro o evangelista. Dios lo hizo a través de Cristo y Dios nos ha dado más de lo que nosotros esperamos con nuestra impaciencia, porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento, porque un día para Dios como 1000 años y 1000 años como un día para Dios. ¿Cuál de ellos? ¿Qué es lo que tú no entiendes? Lo que la palabra dice en Pedro, en primera de Pedro. No lo entiendo. Y en segunda de Pedro, no lo entiende, porque es clara. No hay que buscar tantas cosas. Veía a alguien ayer hablando de una mujer que se cree pastora, que ella es pastora, si tiene, no la cuestiono ni la juzgo, y ella habla y estaba hablando con un amigo de España, muy querido pastor, y yo me pregunto, si tú estás cuestionando a esa persona, ¿qué te falta a ti para entonces escoger a Dios? Hermano, nosotros somos tan buenos para sacarle toda la cara a otras personas. El problema es que mientras nosotros estamos haciendo eso, nuestra viga, nuestra paja se va aumentando. Usamos las redes sociales para cuestionar, juzgar, medir a otro. Yo te voy a mencionar este texto que aparece en Timoteo. ¿Qué es lo que nosotros no entendemos cuando Pablo le dice a la mujer que guarde silencio? ¿En qué contexto se lo está diciendo? ¿En su casa o en la iglesia? Hermano, se lo dice en el contexto de la iglesia. ¿Y sabe lo que Pablo le dice? No quiero que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia ha sometido a que los hombres tengan la labor para llevar el mensaje, el plato de pan a otros con la palabra de Dios. ¿Qué de eso nosotros no entendemos? Y ahí está la impaciencia, ahí está la duda, ahí está lo que Santiago nos está dejando ver aquí en estos pasajes. Ahí está lo que nosotros no podemos sostener con nuestras propias mismas voluntades. Yo creo que Nolan es muy preciso con esto y se me está viendo el tiempo ya. Pero yo creo que Nolan nos ayuda a entender este solo pasaje. Escucha lo que Nolan dice. Las razones por qué Santiago ya casi termina este contexto del 11 y 12 es porque la profundidad que tiene esto es que el hombre es claramente incapaz por él mismo de sobrellevar las pruebas. Necesita sabiduría, necesita fe, pero el problema es que cuando la duda se abraza el corazón, la mente y el ser del hombre, el hombre no puede controlar sus emociones y va y descarga sus emociones en el fruto de su naturaleza pecaminosa. ¿Escucharon? Va y descarga sus emociones en su naturaleza pecaminosa. Claro, porque si dudo de lo que Dios puede hacer a través de mi fe y pidiendo sabiduría para contrarrestar esas pruebas, mis emociones ¿a dónde me van a llevar? Me van a llevar ¿a qué? Al fruto de mi naturaleza, que es la pecaminosidad, nacer el pecado de nuestra alma. Escuchaba a Cartus decir en una ocasión que cuando esto nace, nosotros nos volvemos apáticos, ignorantes de la realidad de lo que Dios tiene en nosotros, enfrente de nosotros. No somos capaces de sobrellevar esa realidad a un experimento de obediencia, porque nuestros frutos de la carne combaten constantemente. Hermanos,
Hermano, si tú y yo, escucha, si tú y yo dejamos que estos pensamientos, estas influencias de la palabra de Dios, no se coloquen en nuestra vida como algo que necesitamos para llevarlo al carácter y a que nos pula, vamos a tener un grave error de lo que es el fundamento y de poseer con la fe a Dios. Siempre ha dicho esto años tras años, y lo ha dicho personalmente al grupo. No dejes, escucha, no dejes que las voces de este mundo, las voces tiranas de este mundo, los pensamientos cómicos, malignos, tropásticos, malvados, incopáticos, esos, llénate de la palabra de Dios. Llénate de ella, ahí está todo. Para tu enfermedad, para tu sufrimiento, para tu dolor, para tu incapacidad, para todo. Ahí está todo. Ahí no es un día sí, un día no, ahí está todo. Escucha lo que Daniel Otlund dijo en su libro El dolor profundo, en su capítulo 7, en las primeras páginas. Nuestros instintos naturales no dicen que el camino a seguir en la vida cristiana es evitar el dolor, para que sin distraernos podamos dedicarnos a crecer en Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que el dolor es un medio, no un obstáculo para profundizar en la madurez cristiana. La angustia, las decepciones y vanidad que nos afligen son en sí mismos elementos esenciales para nuestro crecimiento. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos purificados en Él. Romanos 8:17. Hermanos, es el dolor la base de cómo Dios hace que la fe cristiana, en la fe cristiana nosotros, los cristianos de hoy, podamos experimentar gozo y una fe que sea clara y precisa de cómo Dios ve nuestra vida y nuestro fundamento. ¿Dónde llegamos? Decía alguien en el pasado, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué necesitamos para aprender? ¿Qué necesitamos para seguir? ¿Qué necesitamos para someternos? Yo creo que los versículos del 12 al 18 nos va a aclarar todo el panorama que hemos visto. Yo espero que tú agarres tu nota, te abroches los cinturones y pasemos ahora a estos pasajes. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 8 hasta el 11. Y Santiago nos va a ayudar con esta realidad. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición glorieza en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba, porque cuando se sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosura apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué yo busqué ese lenguaje en esta Reina Valera? Porque nosotros sabemos la realidad del meollo de la riqueza desordenada de la fe cristiana. Un ejemplo a seguir, una paradoja, vamos a suponer. Tú eres rico y eres impío y viniste al Evangelio. ¿Qué tú vas a disfrutar más? ¿Tu riqueza o la riqueza que ya Dios te ha brindado? Y eso es una pregunta que Dios te ha brindado hacia la eternidad. Hermanos, el rico, Jesús se lo dijo al joven rico: mira, tú me quieres servir, tú me quieres obedecer, tú quieres seguir mi vida, mi salvación, todo lo que yo soy. Bueno, pues entonces mira, vende todo lo que tú tienes o dáselo al rico y ven.
Ahí está el meollo. Todo lo que tú tienes es basura delante de la presencia de Dios. Pablo lo resumió de esa manera. Porque todo lo que tengo, todo lo que poseo en Filipenses, para mí es basura a fin de ganar a Cristo para mí y lo que Él me ha recomendado que yo pueda seguir. Hermanos, Dios ve la riqueza, Dios ve los logros, Dios ve todo, pero si tú no vas a hacer que eso sea para la gloria de Dios y que tú te puedas desprender de todo, ahí vuelvo a la palabra que aparece aquí, que va a aparecer en otra página, con un documento, aquí vuelvo. La fe es, ¿sin qué? Sin dudar nada. La fe es, ¿sin qué? Sin dudar nada. La fe es, ¿sin qué? Sin dudar nada. El hombre doble ánimo no puede ser que tiene riqueza y puede hacer otras cosas con su riqueza mientras tiene la fe cristiana y no ayuda a los pobres y no bendice a los pobres y no le da, porque eso es lo que nosotros vamos a ver al final de este capítulo 1. Al final de este capítulo 1, del versículo 19 al versículo 16, nosotros vamos a ver algo. ¿Ah? Nosotros vamos a ver algo. Hermano, porque ese es el trasfondo de la vida bien vivida en Dios. Es desprenderte de ti, es pedir sabiduría y es tener gozo cuando pases en diversas pruebas. Concluyo diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Le dije esa palabra en una conversación, ¿verdad, muchachos? Erréis que no dar al blanco. No dar el objetivo que Dios quiere con lo que es la palabra. No erréis. Por eso Santiago dice ya al terminar: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no es mutancia ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Hermanos, no digamos bienaventurado, feliz, gozoso. Es aquel que soporta la tentación. Es aquel que vive aguantando la tentación y no se deja caer en la tentación por sus malos deseos. Déjame ayudarte con el término concupiscencia en estos minutos que me quedan. Déjame poner un poquito el kilómetro, un poquito más, 15 minutos más, y ahí. La concupiscencia es un deseo intenso o apetito desordenado. En contexto original, especialmente la teología y moral cristiana, se refiere a inclinaciones humanas hacia los placeres mundanos o deshonestos, con la lujuria. La codicia, la avaricia, como consecuencia del pecado original, también abarca la codicia extrema, el deseo desordenado, poseer bienes materiales o poder. Esa es la lujuria. La lujuria abarca en poseer bienes materiales y poder. Muchos presidentes son de esa manera. Muchos presidentes te ponen en la carátula y mientras antes de subir al trono de la presidencia te brindan y te hacen el muñeco, y tú concibes el muñeco y atraes el muñeco y lo colocas en tu casa. Cerveza, picapollo, arroz, dinero en efectivo, todos los placeres de la lujuria. Nada que ver con lo que dice en el 13, cuando es tentado
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Nada quiere eso. Nadie quiere la corona de vida que Dios tiene destinado para cada cristiano, para cada individuo. Nadie, sí, muchos la quieren, otros no. ¿Y por qué, hermano, otros no? Bueno, el ladrón de un lado le dijo, Señor, recuérdate de mí. Y el otro en su orgullo le dijo, mira, bájate si tú eres hijo de Dios. Nadie. Vivimos una vida, doble moral, doble cristianismo, y ahí, por ahí se va. Hermanos, la lujuria es un deseo completamente imperverso. Déjame decirte como John MacArthur dice en esta cita. La lujuria es el deseo más sutil, trágico, incoherente, plasmado en los niveles demoníacos más fuertes, porque la lujuria se acaricia, escucha, de lo que tiene la carne, no de lo que Dios le puede quitar de su cuerpo humano. La persona que ama a Dios, la persona que ama a Dios, como, déjame decirlo de esta manera, la persona que ama a Dios, y como dicen Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas le perdonan. Una persona que ama a Dios, agarra su corona de vida, se somete a Dios, vive por la fe y resulta en sí que vive para su Dios. No hay placentero, no hay universalismo, no hay favoritismo, no hay nada de eso. Esa es la realidad del meollo, porque eso no ha nacido por la palabra de Dios. Y porque toda dádiva y todo lo perfecto desciende de Dios. Si tú tienes algo bueno en la fe cristiana, es porque Dios te lo ha dado. Si tú sirves en amor, en gozo a otros, porque Dios te lo ha dado. Si tú recibes en aquel día la corona de vida, es porque Dios te lo ha dado. Todo depende de Dios en la vida cristiana. Y el uso de la fe en Dios revela gozo, una plena sabiduría, un conocimiento verdadero acerca de cómo Dios es y cómo Dios se maneja. Hermano, soportar la tentación, rendirte a Dios, deleitarte en Dios, saber quién es Dios, conocer que Dios es veraz, que tú necesitas cada día a Dios, que necesitas el gozo, que necesitas el deleite necesario y la sabiduría necesaria para tú contribuir a Dios y no a las tentaciones, y no a las pruebas, y no a las maldades de este mundo. Porque si hay algo claro que yo tengo en el tiempo que tengo el Evangelio, es que nada procede por mí, ni porque yo lo diga, ni porque yo accione. Ahora, mis palabras, mis acciones reflejan en realidad de qué lado yo estoy, o de la cruz y la resurrección, o del mundo de la tiniebla. Me he cansado de decir una y otra vez que este libro está diseñado para toda alma, pero esa alma necesita entender que su sufrimiento, su dolor, sus adversidades, todo, absolutamente todo, concuerda con Dios. Déjame darte estos 5 puntos. El amor por Dios trae recompensa eterna y pleno deleite cuando pasas por las pruebas. 1. Dios es capaz de bendecirnos para salir de tales tentaciones. Santiago 1 al 3. Y del 1 al 7. El hombre por sus malos deseos se va determinando su propia vida, trae la muerte. Santiago 1 al 14. La fe que posee a Dios revela gozo en atravesar las pruebas. Santiago 1 del 2 al 10. Del 2 al 9. El fuego de la tentación, un carácter que hay que pulirlo para reflejar la imagen de Cristo. Un carácter que hay que pulirlo. Ese carácter hay que pulirlo, hay que forzarlo. Tiene que examinarlo. Tiene que someterte a tu Dios. 5. Una
ves que somos nutridos y nacidos por la palabra de verdad, cuyas pruebas no tienen sustento ni eficacias en nuestra vida de fe. Fin de la cita. Que Dios nos ayude a entender estos pasajes y que Londres, Inglaterra y El Salvador entiendan que nuestras sedes estarán ahí para el servicio de ustedes. Mientras nosotros nos remontamos cada día a entender lo que este libro nos queda. Y sabe algo, en nuestro ciclo, ya nosotros estamos ya partiendo nuestro tercer ciclo y vamos a entrar al cuarto ciclo. Cuando nosotros entremos al cuarto ciclo en Apocalipsis, nosotros queremos dar a conocer lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en este ministerio para la gloria de su nombre. Porque Dios lo que comienza termina y Dios no se queda con lo de nadie. Y Dios ama al servidor que le quiere servir. Y ese servidor tiene que someterse. Hermanos, que estos pasajes, que estos textos, no lo vean como una medición ni juzgarnos, sino que lo vean como realmente somos y es. Las pruebas, las tentaciones, hay un solo modelo para atravesarla y es gozarnos en la fe de someternos a Dios. Porque la obediencia procede de la fe y la fe procede a la obediencia. Oremos. Señor, tú lo hiciste otra vez, más que yo no nada. Tú lo has hecho. Tú lo has hecho de nuevo. Sigue dándonos tu palabra, de tu amor, de tu porción, de tu majestad, de tu benevolencia. Gracias, otra vez gracias, por hacernos entender que nuestra fe necesita de ti, sabiduría de ti, gozo en ti, para poder atravesar estas pruebas. Cada elemento de tu fe, de tu porción, de tu amor hacia nosotros, es para revelar nuestra purización de nuestro carácter. Ayúdanos a reforzar eso en esta mañana, mientras vimos estos pasajes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que tú seas nutriendo cada parte de nuestro corazón a la iglesia universalmente en toda Latinoamérica. Te lo pedimos en